Bueno, seguimos en nuestro programa con muchos invitados, con mucha información, así que vamos a aprovechar el tiempo. Recibimos Duilio, me cuesta un poco mencionar tu nombre, Sí, sí, bienvenido, sí. ¿cómo te va? ¿Bien? Bueno, gracias. No, no, eso sí, sí, ahí es una cuestión Duilio. Duilio, ahí está, Y después viene Pierre y tres diptongos juntos, o ya sea, me fui da acostumbrando. miedo. Silvio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, has estado coordinando la llegada de Duilio y de su esposa también, De Maggie. de Maggie, para estar Sí, exponiendo aquí en el festival, contame. doblemente privilegios, ¿no? Sí, realmente, bueno, tanto Duilio como Maggie han tenido la ocasión ya en una exposición colectiva hace unos años atrás, en 2008 concretamente, de inaugurar una exposición en el Museo de Arte López Claro. Y desde ahí yo creo que ya se instaló la inquietud y también en una parte de la comunidad en la necesidad de poder ver y dimensionar la obra de una manera más abarcativa, ¿no? Es decir, qué es lo que te posibilita una exposición individual. Y bueno, en enero estuve en el Centro Cultural Recoleta, la Sala Cronopio, es muy importante, donde pude apreciar esta maravillosa serie, esta muestra que es Ulmen, el Imperio de los Pampas, y tenemos la ocasión de ver 7 cuadros de más de 50 que conforman el total de la Claro. serie, ¿no? Pero bueno, por distintas razones se ha ido, que Duilio lo va a contar mejor, por supuesto, pero se ha ido ya distribuyendo, como desparramando, pero están estas 7 obras que pudieron llegar a Azul, que me parece que se ajustan perfectamente al contenido de este sexto Festival Cervantino, en Cultura por la Paz. Y de esta manera, bueno, instalamos la posibilidad también de un debate, ¿no? De Claro, mirar las claro. cosas desde el ángulo que nos propone Duilio. Y mañana pues, vamos a estar inaugurando la muestra de Maggie en el Museo López En el Claro a museo. partir de las 20 horas, una muestra maravillosa que también se exhibió en el Centro Cultural Recoleta. Esto no es un paisaje, yo creo que ya Esto no desde, es un paisaje, desde el vamos a juego mostrar, vamos a mostrar el catálogo. desde el, Allá, a la 1 lo muestro. ahí está. Hay un juego ahí con la palabra, desde la palabra, el que nos invita a algo más que interesante, que hay una crítica de Damián Mazzota que reproducimos en el museo, como para que se pueda llegar un poco al concepto de la obra, ¿no? Claro. Así que bueno. Bueno, y acá estamos hablando de Ulmen, el Imperio de los Pampas, que también mostrar estos catálogos, siempre Silvio, con estos catálogos que son impresionantes. Realmente te felicitamos por este trabajo. Duilio, contanos de qué trata la obra, porque has trabajado mucho con los pueblos originarios. Nos contaste y leímos algo también que tu familia, tu abuelo, tu bisabuelo ha estado por el sur. Sí, A sí. ver, Bueno, sí, ponenos en situación. Dale, porque hay bisabuelo tanto para trabajaba preguntarte. en era empleado ferroviario. Esto se remonta al año 18. Mi abuelo nació en 1879, y a los 5 años mi bisabuelo fue a hacer ese trabajo y bueno, entonces de chico, bueno, eran militantes anarquistas, especialmente mi bisabuelo, y bueno, entonces se educó, fue como un autodidacta de literatura, de historia, bueno, me introdujo mucho el amor hacia la historia, Ajá, que era una herramienta que los pintores teníamos para reflejar la realidad. Cuando cierto. se desarrolla la foto, esa actividad deja y bueno, y pasa a ser el pintor un relator más de la vida interior, digamos. Cierto. Sí. Pero bueno, yo me parece que lo interesante, y a mí siempre me apasionó la historia, y bueno, y la historia, y o sea, estudiando historia clásica, así, empecé a ver que, bueno, que la historia, hay una historia como muy, digamos, como panfletaria, o sea, que quiere justificar eventos, y Cierto. que no es científica, y bueno, entonces yo en esto, intuitivamente me lancé a este tema, ¿no? Como, digamos, la tesis es como que no hubo un descubrimiento, sino una invasión, y que lo que no, pueblos originarios, pues todos somos originarios, digamos, de algún lado. Claro, O sea, más sí, bien, sí, sí. en Estados Unidos, por ejemplo, las naciones que están todavía resistiendo, como los Sioux, se denominan naciones preexistentes, Ah, primeras mira, naciones, primeras naciones. que eran, bueno, que después el colonialismo dividió, o sea, como la nación guaraní o la nación mapuche, digamos. Sí. Por ejemplo, esas son las divisiones que después se estableció el colonialismo europeo, especialmente el inglés, en América, y que es una cosa que desde que empezó la revolución, o sea, siempre inspirada en
O sea, ya Jefferson y Franklin, cuando hacen la declaración de la independencia de Estados Unidos, ellos dicen que no se basan en ningún régimen, que es la primera democracia, por eso se denomina la tierra de la libertad y el hogar de los bravos. Los bravos se refieren a sus ancestros, ellos reconocen a sus ancestros como los indígenas de Norteamérica, Sí, y sí. el plan era, y largan la frase, América para los americanos, y pero lo ven como una continuación de una resistencia, y en Sudamérica está el tema de, más que de la influencia de la Revolución Francesa, de que nuestros patriotas se educaron en Chuquisaca, donde estaba la revolución de Tupac Amaru, la sublevación, que era un descendiente del Inca, y Belgrano, al Inca muchas veces se minimiza, dicen como que era un delirante que buscaba un Inca por la calle, ¿no? Era un hermano de Tupac Amaru que estaba preso en Sierra Leona en una cárcel española. Ah, mira O cómo. sea, Panorama muy fuerte. hay muchos Qué Sioux y hay un rapero norteamericano que se llama Tupac, Ujú. digamos, como un resistente, bueno, que en un momento tratan de hacer una democracia muy, digamos, por eso también se divide Estados Unidos entre Washington y el grupo Jefferson. Jefferson no quería un Estado federal, sino ellos hablan de, basado en la organización tribal que iba desde Norteamérica hasta acá en forma parlamentaria, una democracia muy horizontal, que es una verdad, no una república, que es lo que vi la Revolución Francesa, es la suplantación de el rey por un ciudadano renovable cada tanto, pero con la misma estructura de una corte. Bueno, entonces, volviendo a la muestra, lo que yo rescato es a las primeras naciones, que inclusive tienen reconocimiento de España cuando fue la guerra del Arauco, o sea, con el pueblo mapuche, que en este momento es considerado a lo mejor el primer pueblo independiente de América. Y bueno, eso pasaba también en nuestro territorio, y eso hay un ocultamiento sistemático por los intereses coloniales, y como la figura de Cafulcurá o gente que ha sido demonizada, en cierta forma eran las personas que resguardaron la frontera sur, así como Güemes en el norte, Claro. donde peleaba, por ejemplo, un hijo de Artigas que era cacique, Andrés, el cacique Andrés. O sea, acá estaban, o sea, Coliqueo, el famoso Ignacio Coliqueo, y Cafulcurá cruzaron desde Chile, que en ese momento no había frontera Chile, había una Claro, no había, gobernación, sí, pero era sí. donde estaban las tropas españolas, Exacto. porque bueno, esa alianza que había entre la nación mapuche, ese tratado de amistad y cooperación bélica que había entre la nación mapuche y la corona española, eh, hubo un parlamento, y bueno, y Cafulcurá y Coliqueo estaban más de acuerdo que eso fue para el 25 de mayo. A partir del 25 de mayo decidieron apoyar el movimiento de liberación y emancipación americana, y por eso tenían rango de militares argentinos. O sea, Claro, cuando ves las fotos, no es que el tipo como nuestro estaba... Catriel, por ejemplo. Claro, Catriel, sí, sí, por ejemplo, también, Catriel, y cada uno con su función. De golpe Cafulcurá más independiente y federal, o sea, participando de la federación, que bueno, el Partido Federal, otra cosa que descubrí es que estaba financiado de Estados Unidos, porque no querían que los ingleses entren en la Argentina. ¿Cómo leíste? ¿Cómo estudiaste? Bueno, ya. Dorrego estuvo 6 años en Estados Unidos y después lo fusilaron, porque bueno, es la federación. Lo que habla Estados Unidos es de una confederación de parejas, de iguales, una confederación que es la federación, y bueno, de hecho en nuestra Constitución se jura en un momento de un gobierno federal de Urquiza, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la muestra que está aquí en azul, las obras que trajiste aquí azul? Y bueno, está esta que Voy a mostrar alguna y después es los invitamos a recorrer la muestra. Cafulcurá exhibe la piedra azul en las tolderías de Salinas Grandes, que es, bueno, cuando cruza, la leyenda de Cafulcurá es que cuando cruza la frontera o la supuesta frontera, cuando entras en nuestros territorios, mete la mano en la tierra y encuentra una piedra azul Ajá. con forma humana, y eso le da una conexión con Dios, que le comunica que su misión es echar al invasor de América. Entonces por eso y se pone a levantar a las tolderías de La Pampa, y centrado en Salinas Grandes, que era un lugar muy importante porque era donde se salaba toda la carne que salía a Valparaíso para ir a Europa. Claro. O sea, Inglaterra se abastecía de eso, Sí, y toda sí, Europa, y a la vez las curtiembres de Rosas, que era un cacique blanco, digamos,
Entonces, bueno, hubo una especie de enfrentamiento entre los dos, pero decidieron hacer una sociedad comercial y, bueno, Rosas era un poco un subalterno, o sea, Cafulcurá tenía una tropa de más lanzas, digamos, Más lanza. más lanzas y decidieron no pelear y hacer, o sea, no pudieron, o sea, la gran industria era las salinas esas, que, bueno, fue lo que atacó el ejército después colonialista pagado por los ingleses de Roca. Lo primero que fue a arrebatar es las salinas, que eran. Mirá vos, ¿cómo te fue Era llevando, previo a la ¿no? heladera, claro. Previo a la heladera. Claro, estamos previo a la heladera. Bueno, ¿qué materiales usaste? ¿Qué técnicas usaste? Sí, bueno, Contanos son acrílicos. acrílicos de gran formato y estuvieron exhibidos en el Centro Cultural Recoleta, en su sala principal. Y bueno, y una característica de la muestra es que no todos los cuadros, pese a ser del mismo periodo, porque es el periodo, están hechos entre el 2009 y el 2011, o sea, reflejan diferentes cosas. Hay unos que se llaman, que está acá uno que se ve por ahí, es La Línea, que es como, y que tiene que ver mi visita acá cuando me invitó Silvio la otra vez. Claro, porque siempre había leído sobre Catriel y entonces cuando visité el Arroyo Azul, sí, tuve como una visión de que se me aparecieron reflejados en el arroyo como unos jinetes. Y bueno, en La Línea un poco son fantasmas de la pampa, como que se nos aparecen, que persisten y que tratan de aflorar. Ay, qué fuerte eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es a través de un cuadro que pinté en el 87 y que ahora pasó a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, que se llama El retrato ecuestre del restaurador, que fue el primer retrato de Rosas en un museo oficial en Argentina, antes de que volvieran los restos. Sí, 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 sí. Pero después que lo hice, y al tiempo viajó por el exterior ese cuadro mucho tiempo, y cuando lo recuperé me di cuenta que no era un retrato, que en realidad era una figura, era un fantasma deambulando por la pampa. Entonces, bueno, hay diferentes estilos. Está este estilo más épico, que es el de Cafulcurá, está, por ejemplo, el cuadro del museo, que descubrí unas fotos que me facilitó el grupo Guías de La Plata, de que el Museo de La Plata tenía en exhibición después los esqueletos de nuestros patriotas del sur. Los esqueletos de los indígenas. Sí, sí, que uno siempre va al museo, ve esqueletos, ya está prohibido en todos lados, porque la gente, el ser humano entierra hasta los enemigos, digamos. De hecho, no eran miembros, eran argentinos, digamos. O sea, y los tenían, o sea, que no era una cosa de que habían encontrado a veces esqueletos de hace 10.000 años, sino que eran víctimas de un genocidio y los exhibían orgullosos. Claro, porque no daba la cuestión. Claro, Perito Mengele era un poroto al lado de claro, Perito, nuestro gran Perito Moreno, claro, que de paso ayudó a delinear la ficticia frontera que tenemos con Chile, ¿no? Bueno, mirá qué tema que nos estás planteando. Bueno, todo esto va a ser parte de lo que va a charlar a partir de las 20 horas en esta presentación del libro Ulmen, El Imperio de los Pampas. ¿Sí? Ulmen quiere decir, y ahí hay una conexión, tengo un hijo que vive en Suecia, ¿no? Ahora, y por ejemplo, por ejemplo, bueno, el famoso descubrimiento de Colón, bueno, Eric el Rojo había llegado hace mucho tiempo, nada más que no vino a masacrar gente, sino que hacían una especie de intercambio comercial. Y bueno, y esta organización que miraron Franklin y Jefferson, de cada 100 personas un representante y sin votaciones, sino llegar a las cosas por entendimiento, parece que los escandinavos también la tenían. De hecho, los escandinavos están apoyando mucho el movimiento mapuche, Finlandia le ha dado el alfabeto, o sea, porque... Y bueno, Ulmen, tanto en un lugar como en el mundo de Pampa, y en el mundo araucano, y en el mundo sajón antiguo, quiere decir guerrero de Dios. Un guerrero imbuido, que eso era Cafulcurá. Cafulcurá, al encontrar la piedra azul, esa noche soñó que su misión en la vida era echar al invasor de América. No de la Argentina, de América. Sí, de América. Bueno, ¿cuántos temas? Bueno, lindísimo. Dilio, te agradecemos que hayas venido. Es para debatir. Para debatir. Bueno, ahora a las 8, ¿en qué lugar, Silvio? En el auditorio que han dispuesto ahí en la Feria del Libro para... en el auditorio de la Feria del Libro. Claro, ahí en el ex Luma, San Martín, Avenida 25 de Mayo, ahí vamos a estar en una charlita, así que va a ser un gusto que puedan acercarse. Aparte, como verán, Duilio no solamente es muy sólido en su trabajo de investigación, sino que bueno, es generoso en compartirlo. Así que creo que podemos enriquecernos y
también invitar a la gente del campo, ¿no? Que está trabajando, me refiero de la antropología, Claro, de sí, la sí, historia, que de acá la hay mucho literatura, también, que hay sí. mucho, así que bueno, esperemos Hay muchos que estudiantes, muchos profesionales, se han editado libros aquí en Azul sobre esto, así que, varios. bueno, queda hecha la invitación. Muchas gracias, muy No, amable, están gracias, venido aquí gracias. al canal, aunque sea un ratito a charlar con nosotros. Gracias, Y gracias. felicitaciones. Bueno, queda hecha la invitación, gente. Ahora ya nomás a las 8 en el auditorio de la Feria del Libro para charlar sobre estos temas. Ulmen, el Imperio de los Pampas, la presentación del libro, y también está la muestra en el Jockey Club. Vamos a una pausa, volvemos y charlamos con la gente que está preparando un encuentro de coral para la Cervantina también. Dale.